Bien, en esta simulación vamos a ver qué sucede en relación a un gas ideal cuando nosotros modificamos su presión. Veamos. Inserto en un contenedor una determinada cantidad de gas. Ese es el volumen de un gas. Ahora bien, Robert Boyle expresó una ley que decía que a determinada cantidad de un gas que nosotros mantengamos a una temperatura constante, es decir, yo no voy a cambiar la temperatura, el gas va a tener un determinado comportamiento. Si se fijan, ese gas está contenido en un recipiente. Ese recipiente, veamos, tiene 10 nanómetros de ancho. Si ese recipiente yo lo comprimo, es decir, yo lo hago un poco más pequeño, la cantidad de colisiones se va a reducir. Ahora bien, veamos cuánto es la cantidad de colisiones que tenemos actualmente. Si se fijan, nosotros tenemos 162 colisiones en la pared del recipiente. Pero, según la ley de Boyle, si nosotros aumentamos la presión dentro de un recipiente, este gas que está contenido en este recipiente se comprime. Es decir, a mayor presión el gas se va a hacer más pequeño, se va a comprimir. Por lo tanto, va a suceder esto. Reducimos la cantidad. Entonces, el gas se comprime. Y, si se fijan, tiene menos movimiento. Ahora bien, ¿cuánto van a ser las colisiones en ese recipiente? Antes eran de 162, ahora son de 236 colisiones en la pared. Esas colisiones en la pared se pueden identificar o se pueden denotar como la presión. Es decir, a menor volumen de ese gas, la presión aumenta. Si nosotros disminuimos la presión aumentando el espacio del recipiente, entonces ahora la cantidad de colisiones que se puede ver aquí es de 194, es decir, la presión disminuyó. Si yo disminuyo la presión, el volumen del gas se aumenta. Si yo aumento la presión, es decir, que en un recipiente más pequeño, estoy aumentando la presión de ese gas, el volumen de él va a disminuir. Pero ¿qué pasa con la presión? Aumentó porque ahora el número de colisiones es de 295. Si yo comprimo un gas, su presión es mayor, pero ustedes van a ver que el volumen de ese gas es más pequeño. Pero si yo disminuyo la presión a una misma temperatura, a la temperatura constante, ¿qué sucede con la presión? Miremos otra vez el contador de colisiones y ahora tenemos 179. Si yo reduzco mucho, vamos a ver, ya no puedo reducir más la presión. Ahí tenemos el recipiente todavía más ancho, es decir que la presión de ese gas disminuyó bastante. Ahora vamos a ver cuántas son las colisiones en ese recipiente. 129. Entonces, el volumen de ese gas que consideramos como la ley de Boyle. ¿Qué decía? Visto de un émbolo que contiene un gas. Este émbolo nosotros lo representamos en esta simulación por esta característica que nos presenta el objeto de poder reducir o ampliar el espacio dentro del recipiente. Ahora, si dice que este recipiente contiene gas, cuando ejercemos presión sobre el émbolo, es decir, cuando lo presionamos, estoy presionando un gas, podemos comprobar que el volumen del gas disminuye. Ustedes pueden verlo, aquí ya disminuyó, tiene menos espacio el gas. Esta situación ilustra que la presión a la que se somete un gas y su volumen se relacionan, es decir, la presión y el volumen de un gas están muy relacionadas. El químico irlandés Robert Boyle en 1627
y 1691, fue su periodo de vida, estableció la relación entre la presión a la que se somete un gas y su volumen cuando la temperatura se mantiene constante. A esto es lo que nosotros llamamos la ley de Boyle. ¿Cómo se representa o qué es lo que dice la ley de Boyle? A temperatura constante, la presión que se ejerce sobre una determinada masa de gas es inversamente proporcional al volumen que dicha masa ocupa. Eso es lo que miramos en la simulación. Si nosotros aumentamos la presión, el volumen del gas se disminuye. Si nosotros disminuimos la presión, el volumen del gas aumenta, pero la temperatura siempre se mantiene constante. La ley de Boyle se representa mediante una fórmula matemática que se dice que presión por volumen es igual a una constante. Esta expresión nosotros la representamos con una P mayúscula que representa la presión a la que se somete el gas y una B mayúscula, una V mayúscula que representa el volumen del mismo. Eso lo vamos a ver en ejercicios para que podamos entenderlo, pero es importante que vean un poco qué es lo que sucede a través de esta simulación con un gas.